como un precedente que puede resultar favorable para las comunidades del estado de Michoacán, consideró el subsecretario de Asuntos Legislativos y Asuntos Registrales del Gobierno de Michoacán, Humberto Urquiza, la determinación que tuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a rechazar el proyecto que pretendía invalidar la Ley Orgánica Municipal de Michoacán en el municipio de Zitácuaro. Y es que fueron 6 los ministros que se pronunciaron contra este proyecto que había sido interpuesto por el ayuntamiento de aquella localidad a cargo de Antonio Ixtláhuac. Y este tema es importante porque los ayuntamientos que impugnaron estos, Zitácuaro y Arongarícuaro, nunca pidieron, nunca señalaron que ese era un agravio, o sea, que ese era un problema jurídico. Y solamente se fueron por temas de otra índole. Y entonces la Corte de oficio, sin que nadie se lo pidiera, metió el tema de que no se había consultado porque es un derecho de las comunidades indígenas. De ahí es donde se dijo, oye, espérame, si las comunidades están diciendo que sí las consultaron, ¿como para qué meter en el proyecto el tema de que no fueron consultadas? Ese debate se dio en el Pleno de la Corte, por eso es importantísimo, porque se logró determinar que sí fueron consultadas. Esto porque además las controversias no permiten que las comunidades puedan participar como terceros con interés, entonces no podrían ser escuchadas. De ahí es que se apoyó la figura del amicus curiae, donde las comunidades presentaron un oficio donde dijeron, oye, sí fue consultado, ¿no? Para efectos prácticos sí fue consultado. Eso lo escuchó la Corte y evidentemente eso dio la pauta para en el debate de los 10 ministros que había, ministras y ministros, decir, no, sí se consultó. Entonces, la idea de invalidar porque no se había consultado, se quita de la mesa, aunque nadie le había puesto más que la propia Corte. Bueno, ese es un éxito por 2 razones. Primero, porque los precedentes que teníamos en Nahuatzin y Tangamandapio hacían ver que era cuestión nada más de ratificarlos y ya, se cambia el criterio, ¿no? Este es un hecho fundamental históricamente en términos jurídicos. También reconoció que se debe de ponderar los derechos humanos de los integrantes de las comunidades originarias en cuanto a la dispersión del presupuesto directo. Y es que refirió, ya se cuenta con el marco normativo que obliga a los ayuntamientos a realizar esta dispersión. Mira, yo creo que es un cambio cultural en términos jurídicos y administrativos, y lo vimos con la Corte. Y se lo hemos comentado a los ayuntamientos, creo que deben de revisar el tema del autogobierno y el presupuesto directo no como un tema de dinero, es un tema de derechos humanos, punto. ¿Tienen el derecho humano las comunidades indígenas al autogobierno y acceder al presupuesto directo? Sí. Por lo tanto, el debate de si es de dinero o es político se hace de lado y se tiene que garantizar. ¿Por qué? Porque el artículo 1 de la Constitución dice toda autoridad tiene que respetar los derechos humanos. Los ayuntamientos son autoridad, conclusión, tienen que respetar los derechos humanos. Si está en la ley orgánica, está en el Código Electoral también, ya está en el Código Electoral, pues entonces creo que es cuestión nada más de hacer valer lo que dice la ley frente a un derecho humano. Sin embargo, muchos han querido distorsionar el tema del presupuesto directo del autogobierno como un tema político, ¿no? Y ahí es donde nos hemos encontrado las trabas de algunos ayuntamientos que en lugar de verlo como una obligación que tienen, lo ven como un privilegio frente al recurso que manejan. Con esta determinación, la Suprema Corte exige que sean respetados los derechos que han sido adquiridos por los 43 autogobiernos que son reconocidos por el gobierno de Michoacán y otros de facto que ya existen en la entidad. Con imágenes de Ángel Martínez, informó para Noti 13, Laura Ábalos.